Bueno, después del programa anterior que hablamos del agua muerto, con los helados de agua muerto y las galletas de afrecho y un montón de cosas. Es curioso, ahora que hablaste durante el periodo de la guerra, ¿no? Cómo se modificó la cultura de la alimentación. No había harina. Yo recuerdo muy bien porque vivíamos junto a una panadería, que era la panadería La Nueva América. Y entonces empezaron a cambiar el pan, entonces ya era ¿cómo se llama? Como de tortillas, pero hecho pan, ¿cómo se llama? De maíz. De maíz, sí. Pero hacían Sí, sí, pancitos claro, y todo. Y uno se fue acostumbrando. Llegó un momento en que yo creo que si eso hubiera seguido, nos olvidamos de veras de la harina y nos olvidamos. Porque todo lo que inventaron y empezaron a hacer sustituía perfectamente, posiblemente al comienzo no, es decir, te chocaba aquel pancito caliente, ya no. Y entonces era otro tipo de alimentación. Y cada muerte de arzobispo, entonces llegaba ahí unos sacos de harina, que no sé dónde los cogía mi papá, y entonces hacía mi mamá el pan, que no era igual que el pan de panadería. Es que el pan lo metieron los españoles. Sí, claro. Sí, Los indígenas trabajaban Maíz. el maíz y con eso hacían tortillas o ese tipo de Acuérdate alimento. Los el hombre de españoles, maíz, los Nobel. españoles no acostumbrados a la tortilla ni al maíz, introdujeron en la colonia los cultivos de trigo. Y en el Valle Central aquí se cultivó trigo justamente para empezar a elaborar pan, igual que la caña. Meten la caña para elaborar ron y alcohol. Perdón, pero se sembró trigo aquí. Sí, claro. ¿Pero en qué periodo? En el periodo colonial, 1600 Sí, y pico. sí, Pero aquí nunca, siempre importaban la harina, yo recuerdo. Bueno, Bueno, en esa época- por supuesto que le importan porque no era suficiente la producción bueno, local. no, ok, sí, Pero nunca fue suficiente. Esa fue una imposición de los españoles. Sí, Los sí, me españoles nos imagino. cambiaron todo. Claro, Nos pues, vistieron claro. como ellos. Nosotros andamos más desnuditos. Nosotros. Segundo, nos metieron el pan en lugar de la tortilla. Sí, sí. Metieron el aguardiente en lugar de la chicha. Y así fue. La olla de carne, dice Carlos Nos metieron Meléndez. la sífilis en lugar de hacer pipí corrientemente. Eso lo No, trajeron. seguían ¿no? haciéndose pipí corrientemente, pero enfermaron a la gente, los españoles. Sí, claro, enfermaron a Hay todo el un mundo. psiquiatra venezolano, Francisco Herrera Luque, que fue diplomático. Tiene muchas novelas y muchos... Herrera Luque, yo he leído de él. Francisco, tiene cosas muy buenas. sí. Tiene un libro que se llama Psicopatologías de los Conquistadores, Ajá. donde trata de mostrar que todos los males de la Perdón, sociedad venezolana, La casa del pez que escupe en el agua Es es de de él. él, ¿verdad? sí, claro. Y otra que... los amos del valle, Sí, no, los claro, cuatro- yo he leído todos los... Y el los otro, cuatro reyes de la baraja, es un montón. el del negro aquel, ¿cómo se llama? Páez. Páez. Sí, sí, o sea, es una obra muy Sí, monumental. sí, muy buena, muy buena. Y todos Los son amos del buenos. valle son 3 tomos. Sí, sí. Entonces, él sostiene ahí que todas las psicopatologías, obviamente de la sociedad venezolana, pero uno podría extenderlas para toda América Latina, fueron culpa de las psicopatologías que trajeron los conquistadores, ¿verdad? Entonces, al final, digamos, en esencia es que los conquistadores nos modifican costumbres, hábitos, un montón de cosas en relación a las necesidades de ellos. Y así fue con el pan y con todo esto. Ya después de desarrollar el cultivo del pan, el cultivo del pan, no, el cultivo de la harina, del trigo para hacer pan, y se quedó el pan, se impuso. Sí, se impuso. Pero no se abolió, no desapareció la tortilla. No. Yo en prefiero absoluto. desayunar con tortilla que con pan, por ejemplo. Y hay tortillas con queso que son una delicia. Vámonos. No olvidarse. ¿No? Qué pan, ni qué pan. Sí, hay ese... Una tortillita de queso caliente con mantequilla. No hay nada más sabroso que eso. Con un poquito de sal. Sí, claro, un poquito de sal, claro. Sí, claro. Ya me está dando hambre. pues, sí, podemos ir hasta el punto de recordar algunas historias de los prisioneros de guerra guardándose unos mendruguitos de pan para el día siguiente, ¿verdad? Sí, claro. No, hay un... yo lo he mencionado antes,
el libro, la historia del pan que escribió un bosnio de apellido Mečević. Sí, en un programa anterior hablamos. Sí. Bueno, hay es muy interesante, todo muy interesante, pero uno de los aspectos que me impresionaron más es la mención que hace del maíz, porque entra a considerar la importancia que la papa y el maíz tuvieron para detener las hambrunas en Europa. Sí, pero hacían pan de papa también. Bueno, eso sí no me acuerdo yo, aquí no. Sí, yo, bueno, no sé si pan de yuca, sí. Yo vivía afuera, pero sí, yo es que de papa pan se puede hacer harina, es decir, todos estos tubérculos harinosos, como la papa, la yuca, papa, todo claro. permite. Y hay una planta el camote, oriental del Medio A Oriente mí no me gusta el camote, muy dulce. que se llama algarrobo, pero que no es el algarrobo americano, que no da nada. El algarrobo da una vaina de la que se hacía harina desde tiempos antiquísimos. Pero el punto de la papa y sobre todo el maíz es que uno dice, bueno, pero así como los españoles, como decís vos, modificaron Toda los hábitos de las alimenticia. culturas autóctonas de América, también hay como una especie de pago por eso, que es la importancia que fue adquiriendo el maíz en Europa. Hay países donde lo usan solo para alimentar aves y ganado, pero en otros se le consume en forma parecida como lo hacemos nosotros, pero ha llegado a adquirir una gran importancia alimenticia. Sobre todo, bueno, en caso de, digamos, de los Estados Unidos, que hay una gran influencia de Latinoamérica. En Nueva York se consiguen tortillas y todas esas vainas, ¿verdad? Sí. No, pero, increíble. Bueno, pero el maíz, se consigue el bollo de yuca. Pero es la proyección ya de la cultura latina. Sí, eso es, claro. Pero los gringos la han adoptado y lo comen. En todo el sur de los Estados Unidos, por la influencia mexicana, sí. cualquier cantidad de claro. lugares de consumo de alimentos mexicanos por todo lado, y hay tortilla, y hay de todo, ahí se encuentra todo lo nuestro. A mí me tocó ver por casualidad, no es que andaba investigando eso, pero cerca de los aeropuertos, planta maíz en dos países tan sospechados, en Georgia y en Rumania. Así. Cerca del aeropuerto, es decir, eso que uno llega al aeropuerto. Pues que son más tienen una actitud más latina que los norteamericanos, los sajones. Pero imagínate, en Bélgica y Holanda cultivan el maíz en el verano. Sí. Y principalmente va a parar a la mezcla que hacen con melaza para el ganado. En La Habana, ¿por qué dije eso? En Cuba, donde vivió Fernando, la flor de tabo es un árbol de adorno. No se las comen. ¿La qué? La flor de tabo. No se come. No, claro. No. ¿Y eso por qué? ¿Por qué no? ¿No? Qué raro. Una vez estaba yo ahí en Navarra y había una flor de tabo te provocaba. que nos provocaba a todos los ticos y no la podíamos tocar porque era como un adorno ahí. ¿Por qué comenté eso de la yuca elefante? Bueno, hay como 30 y pico de variedades de la flor de tabo. Todas se llaman yuca con doble C, algo. Hay una que es guatemalteca. Que había tanta variedad. Sí. La que yo vi en Habana era igual a la que hay en mi patio. Claro, uno no las distingue fácilmente. Hay uno, A mí en Bélgica, unos amigos que tenían una, cuando les pedí que me la regalaran y se dieron cuenta que era para comer, se negaron porque dijeron que sabían que era venenosa. Por lo amarga que es. No, dime, esa cuestión que traje yo a colación de la similitud en algunos países europeos con la alimentación nuestra, no todos, en España no, que me acordaba Roberto Fernández, no sé quién de ustedes lo conoció, a Roberto Fernández Durán, un socio de la Piapia, y siempre decía, cuando empezaron a venir los médicos rusos y los músicos rusos y todo aquello, me decía, tratalos. El ruso
es mucho más parecido en su forma de ser a los latinos que el sajón. Es decir, es un temperamento y una forma de ser mucho más parecida. Y Beto Calle discutía, decía, no, que va, hay sajones, que todo. Pero sí es cierto, que uno lo veía con los músicos que vinieron, me hicieron una labor fabulosa. Y después los médicos también, que vinieron un grupo, yo no sé si se fueron todos, pero quedó uno, creo. Pero era un grupo de como de 12 médicos que habían venido. Y pero todos, que yo creo gente que se trata... encantadora, simpática. No sé, sí es un temperamento mucho más parecido al nuestro que el sajón. Además, yo creo que tal vez tiene que ver con una cosa puramente circunstancial, que cuando uno piensa en rusos no puede decir cómo son. Sí, no, es que ya es si usted coge ¿de dónde? Los rusos de Moscovia, para decir sí, algo de ahí, esos están acostumbrados a relacionarse con los tatares, con los uzbecos, con todas, con culturas muy diversas. Y entonces, claro. Pero además, eso crea una actitud, es circunstancial. Pero además la Europa, para tener la proyección hacia nosotros, llega hasta los Urales. De manera que todo lo que está de los Urales hasta Portugal y España y el sur de Francia y todo eso y el Mediterráneo es la zona europea, de manera que todo el conglomerado humano ahí tiene características muy similares. Sí. ¿Verdad? Sí. Es de los Urales para allá donde empieza el Asia. Entonces, señalar Sí, que los rusos son muy parecidos a nosotros, la Rusia tiene europea, razón por la tradición europea de eso. Es muy bonito. El otro día yo también mencioné a ese escritor Platónov, que él era, él no, uno de sus personajes es originario de una región de Asia Central. Y entonces lo pone a educarse en Moscú y a regresar a ayudar a implantar el socialismo entre esos pueblos. Y entonces, claro, uno dice, que esos grandes tenían una fe en la humanidad tremenda, porque esa gente vivía en condiciones tan diferentes a las que pudo haber estudiado cualquier observador europeo, en términos económicos, socioculturales. Y bueno, es un territorio tan extenso, dominado por un solo estado, da lugar a eso, a esa... Sí, claro. Son muchos países dentro de un territorio, claro. Eso es la realidad. El otro día alguien me hablaba de cuántos países cuántos países tienen un nombre terminado en Stan. Pakistán, Afganistán, Uzbekistán, Tayikistán. Sí, claro. Y se queda corto porque luego existen en Asia, en el Asia rusa ahora, Tatarstán, Dagestán. No, todos terminan en tan, de veras. Y claro, es como decir Terra o Holandia en nuestras lenguas, ¿verdad? Sí. Inglaterra, Islandia, pero la diversidad, Groenlandia. la diversidad se refleja en esa. Yo me acuerdo que cuando yo era chiquillo, conocía muchos nombres de ese tipo que ahora han desaparecido, pero algunos de ellos eran de Baluchistán, por ejemplo. Ajá. Entonces, ahora esa etnia, los Balucha o Baluchi, viven en Afganistán, ¿no? Pero la gente acostumbraba, los geógrafos acostumbraban a decirle el nombre del país basándose en la etnia que lo habitaba en general, ¿verdad? Bueno, buena nacionalidad, porque muchas veces son pequeñas naciones, Exacto. casi clánicas. Sí. Y ahí es donde a veces uno se pregunta si el enredo de Europa actual no está en que se adaptaron muy poco a esa diversidad, ¿verdad? Porque la incapacidad para construir un Estado unitario en esa diversidad
ahí está patente. El otro día leí a alguien que decía, bueno, ¿cómo va a haber empleos en el futuro? Y entonces, ¿cómo va a haber empleos? Sí, mire, va a haber que nombrar embajador de Lituania en Cataluña, embajador de Lituania en Vasconia, Claro. embajador de Lituania en Escocia, y dice, que va a ser... Y hay que nombrar embajador de Costa Rica y Montenegro. 230 países. Montenegro. En las Naciones Unidas. ¿Cuántos habitantes tiene Montenegro? Sí. Menos que en Pavas. ¿Ah? Menos que en Gatillo. Sí, si no me Sí, equivoco, menos que puede andar Gatillo. por ahí los 350.000. Si acaso, por ahí. ¿verdad? Sí. Y así es. Pues se acaban de hacer un cantón aquí en Costa Rica que tiene 10.000 habitantes. El cantón número 82 ahí en Grecia. En Alajuela, quiero decir. En Atillo podrían hacer como 4 cantones o 5, con un poquito más de población en cada uno. Una Por gracia cierto, de estar ahora comentando hablando de tanto. tu inquietud y la de muchos, de que hay que aumentar el número de diputados, alguien escribió a propósito de la propuesta de tener 82. Sí. Entonces, hay uno de esos distraídos que en la red pone, me encanta porque sería uno por cada cantón. Es que esa es más o menos la propuesta que están haciendo, que es peor todavía, porque es claro, cantonizar ya. la Asamblea Legislativa. No, claro, no, eso sería terrible, eso Sí, sería claro. que balcanizar el país. Totalmente. ¿Qué así es. cosa? La gente no... No, Porque la idea de los distritos electorales y todo eso, olvídese. no, en cierta manera consideran cada cantón un distrito electoral, Exacto, que, claro. que es más o menos esa idea. Entonces la representatividad negativa. ahí está Se acabó. muerta. Se acabó. Y sí, resulta claro. que el cantón de San José tendría un diputado y ese de fue? 10.000 habitantes también. Sí, claro. ¿Qué fue lo que leí Así hoy? es, Perfecto, ¿eh? así es, exactamente así es. Hoy leía la carrera. 300.000 habitantes contra 10.000. Sí, claro. Sí, en La Nación sobre la creación de nuevos impuestos y Así. pero no fue que en qué país que lo hicieron y tuvieron efectos exactamente contrarios de lo que esperaba. No, es que lo acabo de leer hace un ratito y no lo asimilé bien posiblemente, porque esa necesidad de que hay que subir tal impuesto y subir tal otro, pero no controlar los gastos del gobierno, que son una barbaridad, aparte de las pensiones, que es una necesidad con eso, solo las pensiones, con solo las pensiones se arregla la economía. Y no sé qué país que puso exactamente, más o menos los impuestos de que estamos hablando aquí nosotros, en el aspecto fiscal, y fue un desastre, ¿verdad? Está en La Nación de hoy, es que Sí, no yo lo no- leí bien, tengo que revisarlo, está muy interesante. Ahora, yo siempre hago una observación. El sistema impositivo de un país, obviamente, debe ser acorde con el sistema retributivo, en el sentido de cuáles son los servicios. Sí, de acuerdo. Bueno, entonces, porque siempre ponemos como ejemplo de perfección política, económica, cultural a los países escandinavos. Sí. Entonces usted lee las novelas de Knut Hamsun, por ejemplo, y se da cuenta de que a principios del siglo, a fines del siglo XIX, a principios del siglo XX, Noruega era un país paupérrimo. Y entonces, claro, digo, bueno, un momentito, si cogemos a la Noruega de 1903 y la de el año 2003, entonces, de ahí sí, los impuestos aumentaron enormemente en ese periodo y el país es mucho mejor. Pero los ingresos también se distribuyó mejor. No, la riqueza. por eso, ese es el punto. La retribución. Porque entonces los noruegos pobres eran los nicas de Dinamarca. Sí, se desplazaban a Dinamarca casi como mendicantes para conseguir trabajo. Entonces, hay que ver esas cosas con una reflexivamente.
¿verdad? Como Buscate ese artículo en La Nación. sí, es de Hidalgo. Sí, Sí. sí, Bueno, lo que pasa es exactamente. que uno dice, ya uno sabe cómo piensa él, ¿verdad? Sí, claro, claro. Pero bueno, yo nunca, vamos a ver, desautorizo a alguien por la forma como piensa. No, pero, no, claro que hay no. tomar en No, pero cuenta. el artículo, porque es muy descriptivo de lo que fue pasando. Claro, A propósito de Noruega, habló de Noruega. Es que la cuestión es como, vamos a ver, cuando Sanders en algún momento, hablando de la seguridad social, habló de Dinamarca, entonces Hillary Clinton, de una manera así tan despectiva, casi de brujilda como usaba ella, se rió y le dijo, no estamos en Dinamarca. Y Sí. claro, eso también yo se lo digo a cualquiera, que Sí, me ponga qué como ejemplo fácil, su país, sí. ¿verdad? Sí. Lo que se compara tiene que compararse. El pensamiento de Sanders andaba muy asociado con el pensamiento de don Pepe al principio. Ah, no, sí, Eran sí. las mismas ideas. Bueno, él se declaraba, Sí, sí. se declaraba socialista. Sí, sí, entonces, sí. Pero bueno, está viendo por eso, ahora hablando de esas comparaciones, datos sobre el gasto militar. Ajá. Y entonces hay dos conjuntos de datos. Uno, de un organismo, no sé cuál, que le atribuye a Costa Rica un gasto militar como 10 veces el de Guatemala, una cosa así. Eso es absurdo, porque se ve que tienen mal enredados los datos. Sí, claro, claro. Pero otro que viene del CIPRI, habla de las potencias mundiales y su gasto militar, las más importantes. Y Estados Unidos es el primero, China el segundo, el tercero es... Rusia. No, quinto. ¿Cuál? Rusia es quinto. Ah. Viene la India, Arabia Saudita y después Rusia. Muy interesante porque entonces el gasto militar total de Estados Unidos comparado por ejemplo con el de China es de unas 5 veces. Pero tomando en cuenta el número de habitantes y la extensión del territorio, entonces corrigiendo por habitante y por kilómetro cuadrado, el gasto militar de los Estados Unidos es como 60 veces el de China. Pero con Rusia, el gasto militar de Rusia es como una 18ª parte de Rusia, así, en bruto. De Estados Unidos. Sí, el de Rusia, Sí, el sí. bruto es la 18ª parte de Estados Unidos. Pero considerando que Rusia solo tiene 140 y 150 millones de habitantes, algo por ahí, entonces es una 9ª parte. Pero considerando el territorio, entonces el gasto de Estados Unidos es como 150 veces Claro, claro. el de Más grande, Rusia. claro. Esas consideraciones... Estados Unidos está llegando a 400 millones ahorita, ¿no? Sí, sí. 390 y pico. pero entonces dice uno, bueno, Casi como China. como que se ¿Cuántos vuelve... millones tiene China? No, China tiene 1.300 Bueno, y qué pico. No, horror. Qué horror. todos los habitantes del mundo están Sí, ahí. sí. Como el cuento aquel del chiquito que va en el avión de Iberia con el papá. Padre, ¿que cuántas pesetas cuesta este avión? Todas. Y se vuelve pues hijo, todas. Tenemos que aterrizar, Así dice todas las pesetas, la sí, claro. Nimperia. Todas.